Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, llegué. Bueno, pues, ¿qué es Linux? Este es un sistema operativo, le decimos nosotros libre en el sentido de que está disponible su código fuente, es decir, el mapa con el cual está construido, así como también el mismo sistema operativo para poderlo instalar en nuestros equipos sin necesidad de utilizar una licencia de paga. En realidad, esto utiliza lo que se llama la licencia libre, ¿no? Entonces es parte del grupo GNU que engloba todo lo que son softwares libres o de este tipo de producción. Ahora, eso no quita que Linux también tenga versiones de paga, ¿sí? Hay versiones de paga como el mismo Red Hat eh, o versiones de Linux para servidores que vienen de paga, pero ya eso, por ejemplo, es más factible adquirir para las empresas porque ellos requieren la garantía de seguridad que les debe proporcionar el sistema, ¿no? Y eso ya va con un costo, pues para ellos. Ahora, existen las versiones libres, que son las que nosotros ocupamos para practicar, aprender, etcétera, donde no necesitamos una licencia y de hecho incluso lo podemos ocupar en nuestros computadores sin ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el que pagamos y no? Diríamos que a nivel de aprendizaje, pues muy poco, ¿ya? En realidad, pues son similares. Podemos pensar que la versión, si hay una versión que están construyendo para, pues, cobrar con licencia, es probable que primero la saquen libre para probar por los usuarios, para que ellos les retroalimenten a los diseñadores con lo que son algunos errores que a veces ocurren, etcétera y etcétera. Este mismo estilo, ¿no? De sacar productos con ese objetivo de probar y ir encontrando errores para poderlos resolver antes de que salgan al mercado de manera ya, pues, pudiéramos decir formal, ha sido incluso copiado, ¿no? Porque Microsoft, por ejemplo, hasta hace poco nunca nos proporcionaba la descarga de su Windows con unos días de libre uso, ¿verdad? Esa es una novedad por ahora. Bueno, entonces hoy vamos a ver un poquito estos conceptos y vamos a trabajar con dos talleres al final de la clase. ¿Listo? Bueno, empecemos entonces, pues indicando que todo este tema de software libre nace pues más o menos por los 70, pero se llega a conformar ya como algo más sólido a partir de los 90 cuando aparece el sistema operativo Linux. Porque lo que era la tendencia de software libre hasta los 90, pues había sido nada más software que creaban, pues libre, con código abierto, etcétera, pero no resonaba tanto, ¿no? Como que les faltaba algo y justamente Linux vino a complementar, ¿no? Todo el grupo de softwares libres planteando un sistema operativo también libre, ¿no? Entonces, toda la historia nace con Richard Stallman. Bueno, este era un ingeniero que trabajaba en los laboratorios MIT, ¿sí? Más o menos por los 70. Y bueno, tuvo una experiencia curiosa, ¿no? De repente tuvo un problema con una impresora de determinada marca y resulta que eh, empezó a fallar y pues él dijo, si yo tuviera el código del controlador o driver, pudiera pues revisar y resolver el problema. Entonces, al intentar conseguir el código del controlador, se le dijo que no, porque era de paga y que era restringido, ¿no? Entonces ahí empezó ella con su idea de por qué el software estaba restringido si habíamos comprado el equipo. Y bueno, empezó con esta tendencia de lo que hoy en día conocemos como software libre, ¿no? Que es libre de, tienes la libertad de compartirlo, y si algo nace bajo la licencia de software libre, pues debe morir también libre. No puedo yo agarrar un software libre y luego pues mejorarlo o modificarle unas cosas y luego decir ahora van a pagarme porque yo lo mejoré, ¿no? Entonces lo que nace libre, muere libre según lo que es las normas que tienen los softwares libres, ¿sí? Hoy en día esto también pasa, ¿verdad? Algunas veces me ha pasado a mí misma en algún computador, algún dispositivo, por ejemplo, tarjetas inalámbricas que después de la actualización, por ejemplo, del Windows 10 ya no me funcionaban, ¿sí?
y buscando, era un simple problema entre el controlador y el sistema operativo, ¿no? Entonces, ¿qué me queda a mí? Pues mi tarjeta está bien porque con Windows 8 funciona todavía bien, pero en Windows 10 ya no da, pues no me quedó de otra que cambiarme, ¿no? O sea, comprar otro y reemplazarlo, ¿no? Porque no podía yo recorrer al otro sistema operativo. Bueno, se dan este tipo de situaciones y es probable el motivo para que ellos lo restrinjan tanto sea ese, ¿no? Que se desechen y bueno, después ya pues los usuarios tiendan a comprar nuevos dispositivos, ¿no? Bueno, entonces más o menos por los 85, Richard Stallman crea lo que es la licencia GPL, General Public License, como un mecanismo para proteger lo que es software libre, ¿no? Porque obviamente empezaron a aparecer se le puede decir, los opositores a esta tendencia, porque la verdad que vieron como una amenaza, ¿no? No una competencia, ¿no? Porque en realidad los softwares libres estaban iniciando. Si estamos hablando, por ejemplo, de un Open Office de esta época o lo que era similar a Open Office en este tiempo, era tan primitivo, rudimentario, que uno decía, no, yo mejor voy nomás a usar Office porque pues era como retroceder, ¿no? Porque Office ya te ofrecía un montón de eh, herramientas para lo que es manejo de texto, o hojas electrónicas, etcétera, y Linux estaba, o lo que es el OpenOffice estaba bastante lejos, ¿no? Entonces, pues eso fue cambiando, ¿no es cierto? A través del tiempo se ha ido mejorando tanto al nivel que ahora Linux como sistema operativo también está muy fuerte o tiene una tendencia a ser utilizado incluso en PCs personales, ¿no? Entonces, el concepto de software libre se confunde mucho con el tema de es gratis, ¿no? Porque en inglés se usa mucho la palabra free y nosotros free lo entendemos como gratis, ¿no? Entonces, más que todo, tiene que entenderse como un concepto de libertad. Libre para poderlo compartir, utilizar, ¿no es cierto? Ese sería el concepto. ¿Y cuál es el beneficio? ¿No? Bueno, imagínense, sacan un Linux, una versión X, lo ponen en la web libre y pues los curiosos del área empiezan a descargar para probar, ¿no? Las novedades y qué ha pasado, ¿no? Entonces empiezan a usar las herramientas y empiezan a descubrir fallas, ¿no? En el sistema. Normalmente sí va a pasar, nada es perfecto porque el software está construido por humanos y pues el humano es lleno de errores, ¿no? Entonces, este banco de datos donde están los errores o las bitácoras de error, de mensajes de error o advertencias, de eso se alimentan, ¿no? Los diseñadores de software, ¿no? Por ejemplo, de Linux, todo el tiempo hay páginas, foros en los cuales tú puedes dejar los problemas o bugs que has encontrado y ellos pues se alimentan de esto y lo van pues parchando, lo van mejorando, lo van, podemos decir, reparando el sistema, al final logrando un software más fuerte, ¿no? Porque ya pues cientos de miles de personas probablemente ya lo han ido probando y está pasando por su etapa de prueba a nivel macro, ¿no? Entonces, esa sería básicamente una de las ventajas para los diseñadores, ¿no? Entonces, como comentábamos, es hasta los 90 que aparece Linus Torvalds, un estudiante finlandés, que aparece con la idea de tomar el sistema operativo Minix, que era un sistema operativo basado en Unix, construido por Andrew Tannenbaum. ¿Sí? Este es un profesor de física que ha sacado muchos textos sobre el área de sistemas operativos, ¿ya? Y bueno, este Mimix en realidad fue creado por Andrew Tannenbaum para las clases de sistemas operativos en una universidad, porque le enseñaba a construir, ¿no? Un sistema operativo, o sea, crear código para administrar hardware. Entonces, es así que aparece Mimix y bueno, lo que hizo Linus Torvalds es basarse en el Mimix, que se sabía que estaba basado en Unix, que era el sistema operativo más fuerte de estos tiempos en el sentido de seguridad, ¿no? Muy potente, los servidores de esa época todos estaban en Unix. Lo malo es que Unix era un sistema de paga, ¿no? Entonces había que pagar muchos millones, no vas a exagerar mucho, pero una licencia bastante cara de pagar.
porque como era para servidores, por cada usuario concurrente, Unix te cobraba, ¿no? Si querías un servidor para 100 usuarios concurrentes, había un costo, ¿no? Para 1000 usuarios concurrentes, otro costo. Entonces, el problema era económico para adquirir Unix. Pero, pues como Linus Torvalds hizo esto, apareció Linux, ¿no? Como un sistema operativo, pues, propuesto. Y bueno, cuando él lo saca, tenía pues no la disyuntiva, ¿qué hago ahora que tengo a este sistema operativo que es parecido a Unix? Como que no le iba a competir con Unix porque no iba a sobrevivir, ¿no? Unix ya estaba muy fuerte, imposible que pues se pongan a pensar en otro sistema de prueba. Entonces, lo que le aconsejaron y bueno, al final pues, con su grupo de trabajo, no sé, decidieron afiliarse a lo que es el software libre, es decir, a la licencia GPL, ¿no? Entonces, esta sí que, pues ganó también. Los de licencia GPL porque ellos no tenían ningún sistema operativo construido para ofertar. Entonces es así de que Linus Torvalds pone su sistema operativo en servidores de su universidad y sin darse cuenta, en esta época, los 90, fíjense, estamos hablando de la cuarta generación de computadores finalizando casi para algunos países, estaban en el boom del Internet, ¿no es cierto? El boom del Internet. Entonces, al haber puesto en los servidores en los cuales ya había gente que se accedía a través del Internet, lo que se logró fue de que mucha gente empiece a descargar Linux y pues lo instalen en sus computadoras, le hagan pruebas y como que empezaron a intercomunicarse a través de chats, creando foros, luego pues grupos en los cuales intercambiaban ideas, decían lo que habían encontrado o sugerencias de cómo mejorar algunos aspectos del sistema y ahí es donde nace ya una comunidad verdadera, ¿no? Entonces, Linus Torvalds ya no estaba trabajando solo, sino empezaron a trabajar con él muchos programadores alrededor del mundo en función de lograr un sistema mejorado, ¿no? Entonces, esa fue una estrategia distinta, ¿no? Y, sin embargo, funcionó bastante bien porque sin el logo de competir a Unix, Linux empezó a ser muy conocido. Si estamos hablando acá en Bolivia, más o menos pues los 2000 es cuando empezamos a escuchar de Linux. Yo todavía recuerdo que estábamos en la discusión, porque yo era estudiante en esa época, en la discusión de este sistema operativo, ¿no? Porque en la universidad teníamos nosotros Unix. Aprendíamos todo lo que ahora les enseño en Linux, yo lo aprendía en Unix, en unas terminales que accedían a un servidor que era bastante caro, pero como la universidad también lo usaba, o sea, había un tema de que podíamos utilizar una parte de su servidor. Pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que en esa época lo discutíamos mucho y pues como los que conocían Unix decían, no, Linux es un sistema operativo basura, eso nunca va a salir y no le dieron la importancia. Y por otro lado, hubo otros grupos que empezaron a pues investigar más Linux y se hicieron los famosos Linuxeros, ¿no? Entonces ahí empezaron a aparecer grupos de investigación que se dedicaron a ver más de Linux y bueno, todo esto se sustentó más y logró salir como algo interesante porque justamente el boom del Internet también llegó para nosotros en esa época. Miren, en el extranjero hablamos de los 90, ¿verdad? Pues en nuestro país como todo estaba atrasada, creo que era una relación de 10 años, me parece que es casi lo que yo percibo porque fue justamente por el año 2000 en el cual se empezó a hablar en Bolivia de lo que es Linux, ¿no? Pero en esa época no pensamos que se iba a volver lo que es hoy en día. Entonces, el Internet fue el icono que impulsó a Linux, ¿no? Si empezamos a comparar Linux con Unix, básicamente son similares, excepto la gran diferencia de que Unix es una licencia de paga, ¿ya? Es una licencia que tienes que pagar para poderlo utilizar, pero Linux es una licencia libre, ¿no? Entonces puedes descargarlo, utilizarlo e incluso acceder al código fuente para modificar ese sistema si es que lo ves conveniente. Entonces, veamos algunas características. Por ejemplo, ambos tienen un kernel o corazón, ¿sí? Que es el núcleo del sistema operativo. Ambos tienen administrador de memoria RAM, administrador de procesos y de dispositivos, ¿sí?
Ambos tienen un ambiente gráfico de trabajo, eso me refiero a un escritorio, y tienen también su ambiente shell, que es la terminal de la pantalla negra donde podemos escribir órdenes para ejecutar. ¿Sí? Ambos tienen esas características. Pero si logramos empezar a mirar más características puntuales, vamos a encontrar primero que pues hay unas diferencias marcadas, ¿no? El tema de la BCD para Unix, que es la licencia de paga, y el tema de que Linux está bajo una licencia GPL, ¿no? Ahora, Linux también oferta algunas versiones bajo la licencia BSD, que se le llama de producción, que normalmente es la que adquieren las empresas para que les garanticen toda la seguridad y el soporte que ellos necesitan, ¿cierto? Y por otro lado, pues podemos ver que son similares en el resto de las características principales, ¿no? Por ejemplo, ambos permiten crear, dice, shells programables, ¿ok? Acá lo vamos a poner, a ver, shells programables. Ambos permiten shells programables, es decir, crear pequeños programas para administrar el sistema, ¿ya? Eh, Ambos son multiusuario, ¿sí? Concurrentes. Cuando hablamos de multiusuario estamos hablando de usuarios concurrentes. Son multitarea, ¿cierto? Unix es muy seguro, ¿no? Pero Linux, nosotros, bueno, al menos el que tiene la licencia libre, debemos recordar que es una de prueba. O sea, nada nos garantiza la seguridad de que no nos hackeen, etcétera, aunque, pues, creo que los hackers no están muy interesados en Linux, aunque no se tienen experiencias complicadas a diferencia de Windows que todo el tiempo aparecen virus nuevos, ¿no es cierto? Pero bueno, Unix tiene una licencia muy cara y Linux tiene una licencia libre por un lado y por otro lado la licencia de paga que ya tiene BSD no es tan cara como la de Unix. La de Unix es bastante cara, la de Linux es más económica en todo caso, incluso en la licencia BSD que también se nos oferta. ¿Ya? Entonces, eso sería para eso casi como primos, podemos decir así, ¿no? Aunque siempre hay una pelea, ¿no? Entre, pues, el tema de Linux, porque se llama Linux, muy parecido a Unix, ¿no? Pero todos sabemos que Unix estuvo primero y que en función a él se creó Minix y que Linux se creó en función a Minix, ¿no es cierto? Ahora, también hoy en día el Linux no solamente viene para PC o para servidores, sino también viene en las versiones para celular. Por ejemplo, su celular tiene el sistema operativo Android. El Android está basado en Linux, ¿no? Entonces, pues ahí está un dato interesante también. Y bueno, no olvidemos de que si vamos a trabajar en una empresa, seguramente que ellos van a adquirir la versión de producción, ya que es la de paga. Y si nosotros vamos a hacer prácticas para aprender Linux o probar cosas, podemos hacerlo a través de la versión experimental, que es la de desarrollo, ¿no es cierto? Las que descargamos libre normalmente es esta, ¿no? La de desarrollo o la de prueba que le podemos llamar. Ok, bueno, con eso ahora podríamos hacer pues dos talleres prácticos. Este, eh, esta primer parte tiene que ver con pues algunas preguntas que de repente vienen con los conocimientos del anterior semestre, ¿ya? Bueno, quisiera yo que ustedes se acuerden cuando instalaron Linux en sus máquinas virtuales y me digan cómo ingresamos a la shell de Linux. Yo sé que encendían, logueaban y aparecía un escritorio en pantalla, pero ahora la pregunta es cómo lograban ingresar a la shell de Linux. ¿Recuerdan cómo ingresaban a la shell? Bueno, acá como ahorita no tengo una máquina virtual disponible, lo vamos a responder, ¿sí? Lo que hacían ustedes, estaban, ¿no es cierto?, en el escritorio de Linux, le decían abrir el programa que se llama terminal, ¿sí? Este es un programa que viene en el escritorio de Linux y que lo podemos invocar a través de su lupa o su combo de búsqueda o su lanzador que está en el lado izquierdo y buscamos al programa llamado terminal. Y desde allí podemos
ingresar a lo que es la shell de Linux. Ya, entonces ahí está la respuesta para que no se sorprendan cuando estén utilizando en las prácticas, van a tener que abrirlo desde la terminal. ¿Listo? Bien, ahora vamos a la siguiente. ¿En qué consiste el login y el password? Vamos chicos, esta sí ya me tienen que poder responder, a ver quién sabe. ¿En qué consiste el login y el password? Nada. El login es el usuario. ¿Te acuerdas que yo les decía, creen el usuario estudiante? Creabas el usuario estudiante y les decía, pónganle de contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para que no se olviden, ¿sí? Entonces, en eso consiste el login y el password. Pasa que Linux, para protegerse, recomienda que cualquier usuario que se cree en el sistema, en este caso es el login, ¿ya? Tenga su contraseña de seguridad, ¿sí? Entonces, el login es igual al nombre del usuario. Y siempre es una sola palabra y normalmente en minúscula. Y el password está en inglés. Y esto es igual a la contraseña del usuario. Entonces, en eso consiste lo que nosotros llamamos el login y el password del sistema. ¿Listo? Entonces, por favor, van a ir repasando estos conceptos porque los vamos a utilizar todo el tiempo. Les voy a decir, entren con su login y su password, ¿no? Entonces, ustedes deben asociar ese concepto a lo que es el usuario y la contraseña, ¿sí? Ahí están los dos elementos. Si no me equivoco, tengo una burbujita más. ¿Ok? La pregunta para ustedes. A ver, vamos a ver quién me lo puede responder. ¿Linux es igual a Unix? ¿Linux es igual a Unix, chicos? ¿Sí o no? Porque bueno, está preguntando una igualdad. ¿Qué me dice? ¿Nadie? Son similares, como te Son decía, son similares. primos. Sí, esa sería la palabra, ¿no? Son similares, exactamente iguales, no lo son, ¿sí? Uno está basado en el otro, son similares. Y esa es la razón por la cual estamos viendo Linux, ¿no? Porque en realidad nosotros usamos Linux porque es software libre, nos es más fácil adquirirlo para poder hacer las prácticas y sabemos que todo lo que estamos viendo en lo que es la configuración, el uso de comandos u órdenes al sistema operativo Linux, también va a ser muy válido cuando vayamos a Unix. No les digo que va a ser idéntico, no, sino muy similar. Entonces significa que vas a aprender Unix de manera mucho más rápida porque ya te es familiar su forma de trabajo, sus órdenes escritas que también se llaman similar a como está en Linux. Entonces, por decirles, yo por ejemplo aprendí Unix. ¿Sí? Aprendí Unix y luego, pues cuando aparece Linux, pues me acomodé muy fácil porque era muy similar, ¿no? Entonces era pues nada más como otra versión de Unix la que estaba aprendiendo, para mí fue así. Entonces, esa sería la respuesta. No son exactamente igual, pero sí la palabra sería similares el uno con el otro. ¿Listo? Bien, ahora vamos a grabar esto y vamos a avanzar. Ok, hay que hacer algunas prácticas ahora y en este primer tema hay dos prácticas para hacer y esta primerita es la que ustedes deben hacer en grupo. Alguien va a decir, pero está repitiendo. Y sí, el anterior semestre hicimos, ¿no es cierto?, instalación de sistemas operativos duales, Windows con Linux, Linux con Windows. Bueno, hicimos serie de prácticas de instalación. Bueno, ahora toca enfocarnos solo en Linux, ¿no? Entonces, ¿qué es el taller uno? Instalación de Linux Fedora para PC. El instructivo de este taller va a aparecer en la plataforma virtual, ¿sí? Les voy a ver, vamos a ver. Hace rato les cuento que estaba mal mi internet, pensé que no íbamos a pasar clases, porque mientras estaba pasando una clase anterior, el internet se bajó tanto, no podía entrar a nada de internet,
pero increíblemente Zoom seguía, seguía activo el Zoom, no sé cómo, pero seguía activo, ¿no? Entonces, pero no podía entrar a ninguna página, entonces no podía trabajar. Ya, entonces, acá, miren, acá, sí, acá en proyecto, porque esto es uno de los trabajos de proyecto, no es lo que el proyecto les dije que va a ser en varias fases. Bueno, lo voy a poner en proyecto para que empiecen a hacer este primer práctica, ¿ya? Eh, Ustedes pueden armar sus grupos de 5 personas, pero en esos grupos de 5 personas que van a armar, ¿sí? Yo voy a necesitar los nombres de esas 5 personas, ¿ya? Necesito que organicen esta semana, dense esta semana para conocerse, decir yo quiero hacer grupo, etcétera. Y a partir de la siguiente semana, por favor, proporcionenme el listado de sus grupos, ¿ya? Eso significa, aquí vamos a compartir toda la pantalla. Miren, a mi correo, que ya ustedes lo conocen, ¿sí? A ese correo, en asunto ponen, ¿sí? JAR, por favor, tienen que ponerlo bien. JAR 156 y 8, grupo. Y abajo me dicen los nombres en orden alfabético, ¿sí? López, Juan, sí. eh, en Pedro, pues en orden alfabético, ¿sí? Me ponen los miembros de grupo, idealmente de 4 personas, ¿ya? Entonces de máximo 5, ¿ya? Ideal de 4, máximo 5. Algunos tienen problemas de trabajo, etcétera, pueden hacerlo solo. Yo no recomiendo porque se les va a hacer más pesado, pero pues también ahí está, pueden hacerlo solo. Entonces solo necesito que me manden esto y su nombre completo para que yo les cree un grupo. Pero este grupo que van a crear ustedes tiene que sobrevivir hasta el final de la materia, ¿ya? Porque todo lo que sea trabajo de grupo se les va a asignar como grupo que ustedes se van a ir armando, ¿ya? Eso quiere decir que el primer trabajo que van a hacer, que es esto que es ahorita, instalación de Fedora, Workstation, vamos a poner versión 34 porque ya va por la 34 Fedora, va a tener pues un instructivo que se los voy a poner aquí en proyecto. Y el instructivo normalmente les va a decir crear una máquina virtual, ¿sí? Y esa máquina virtual debe ser de disco de 120 gigas, ¿sí? B, la RAM. Bueno, la RAM yo voy a sugerir que sea de al menos 2 gigas, ¿ya? Entonces, eso se puede mover de acuerdo a la capacidad de tu computadora. Si le puedes poner 4, perfecto. Sí, de 2 a 4 gigas, ahí estoy poniendo para que no haya confusión. ¿Listo? Necesita también que pongas el CD-DVD. Aquí debe ir montada la imagen del instalador de Fedora. Eso hay que descargarlo de internet, ¿cierto? Hay que descargarlo de internet para poderlo tener, ¿ya? Ahora, la máquina virtual, ok, puede ser en VMware o VirtualBox. Cualquiera de los dos que ustedes manejen. Conmigo hemos estado trabajando en VMware, pero entiendo que para algunos es muy pesado porque la máquina no lo soporta. Entonces pueden optar por usar un VirtualBox. En internet van a encontrar un montón de tutores que te enseñan a utilizar VirtualBox para que puedas hacer lo mismo que hacíamos en VMware en VirtualBox. La ventaja de VirtualBox es que no requiere parche, es libre, entonces y livianito porque lleva menos propiedades que el VMware. ¿Sí? Entonces, ahí está, si quieren irse por esa alternativa, lo pueden hacer, ¿ya? Y bueno, lo de siempre también, sí, USB, tiene que tener la unidad de USB. Y cuando hablamos del particionamiento de disco, ojo con los puntos fundamentales de montaje. La root, la swap, la boot, EFI. Si va a ser si lo van a hacer en un modo EFI, acuérdense que hay modo EFI y modo
clásico, que le decimos modo clásico porque utilizaba el antiguo BIOS, ¿ya? Entonces acuérdense que puede ser bootfi o simplemente boot, ¿ok? Cualquiera de los dos, dependiendo a qué modo ponen la instalación, ¿ya? Entonces esos dos, vamos a ponerlo así, como que están medio juntos. Ahora, fíjense que acá en el instructivo no les estoy poniendo los tamaños, ¿ya? Acá quiero aumentar una que en semestres anteriores no le habíamos dado mucha importancia, pero vámonos acostumbrando. Es la, uy, esta es la, déjeme recordar este punto de montaje. Esta, la VAR, ¿sí? Este punto de montaje es importante cuando creamos máquinas virtuales, cuando vamos a instalar programas de aplicación que van a virtualizar, ¿ya? Por ejemplo, si vas a agarrar software pesado, seguro que ese software va a depositar en la VAR algunos archivos de configuración, por lo tanto, esta también debe estar presente. Y por lo menos aquí, como esto no lo habíamos visto el semestre anterior, ¿sí? Recomendado, ¿sí? Al menos 20 gigas en las circunstancias en que estamos ahorita, ¿ya? Tiene que ser más o menos grande porque la VAR es un lugar donde va y las aplicaciones depositan ciertos archivos de configuración y pueden ocasionar de que se llene si es muy pequeñita, ¿ya? Entonces, acá estoy marcando los puntos de montaje. Acuérdense que esto es como decir particiones de disco, ¿ya? Recomendado. ¿Ya? Ojo que solo va a tener su máquina virtual Fedora, no tiene nada más, solo tiene un sistema operativo, ¿ya? Y bueno, otro que también se puede poner como punto de montaje o partición es la Home. Este también es recomendado de que lo hagan, ¿sí? Es el lugar donde están los usuarios del sistema. Entonces, esta por lo menos le puedo poner unas, vamos a ponerle al menos unos 40 gigas. Le estoy poniendo el doble, ¿ya? La home. Y bueno, ya quedaría la root. Como es poquito el espacio que tengo, les pongo a consideración a ustedes cuánto va a ir en la root, cuánto va a ir en la EFI o en la boot. O en todo caso, investigar en internet cuáles son los tamaños que deberíamos poner a estos puntos de montaje. Recuerden que estos puntos de montaje habrá que crearlos en el momento de instalación. Si nosotros no lo hacemos, Fedora también crea automáticamente y les da un tamaño por defecto. Entonces, lo mejor es averiguar bien para esta versión de Fedora cuáles son los tamaños de los puntos de montaje recomendados. Acá les estoy dando algunas ideas de lo que normalmente no está documentado y ustedes en función a ello lo hacen. Porque seguro que cuando defiendan su proyecto voy a preguntar, ¿por qué le pusiste a la swap tantos gigas? Y me tienes que responder el motivo, ¿ya? Entonces acuérdense que la swap va en función a la memoria RAM. Cuando la RAM es muy grande, la swap tiende a hacerse más pequeña. Pero esto varía de acuerdo a la versión de Linux. Ubuntu tiene sus reglas, Fedora tiene sus reglas, CentOS tiene sus reglas, entonces va a variar de acuerdo al sistema operativo. Hay que buscar la información. ¿Listo? Bien, eso lo voy a poner en la plataforma para que puedan tenerlo claro, con fecha de presentación. Es a final de mes. Estamos hablando de que estamos en septiembre ahorita, sería a finales del mes de octubre, pero la fecha exacta se las voy a programar en la plataforma y ahí va a aparecer. ¿Listo? Esto lo hacen como grupo, lo documentan, ustedes ya saben cómo tienen que documentar, ¿verdad? Y una vez hecho eso, les voy a dar la fecha en la cual va a haber la defensa. ¿Listo? Para esto sí necesitan computadora. Entonces, armen su grupo en función también a esa necesidad. En qué computador se va a hacer la práctica. Ahora, si no tienen máquina, eso es lo que les dije en esta semana y la próxima para poder hablar con la dirección de carrera a fin de que se pueda habilitar laboratorio para que logren hacer estas prácticas, ¿no? Y por lo menos logren hacer la construcción en algún computador de laboratorio, ¿no? Entonces, me parece que en una mañana se puede
a rajar en 2 mañanas lo podrías construir, ¿no? Harías el trabajo en un computador laboratorio, le encargarías al auxiliar para que por favor te resguarden la carpeta donde has hecho tu trabajo, para que no te lo borren accidentalmente, o hablarías con él para no perder la información que tenés en tu máquina. De repente le pueden poner un letrerito con tu nombre porque no se están usando los laboratorios. De repente la pueden poner reservado para que nadie la toque hasta que concluyan el trabajo de documentar y presentar. ¿Listo? Entonces, incluso la presentación la pueden hacer desde el laboratorio. Entiendo que no tienen internet en los laboratorios, pero como va a ser un trabajo de grupo para ese día de la defensa, pues entre todos le ponen de a un boliviano a internet libre de 3 horas, te va a salir 3 pesos, y le dan internet a la computadora de un celular y listo, hacen la defensa de este laboratorio con la computadora. ¿Listo? Eh, pues eso, ¿sí? Entonces, esto tiene un valor de 5 puntos exactamente, ¿ya? Entonces, también pueden ustedes empezar recordando que esto ya se hizo el semestre anterior, excepto estos detallitos que ahora estamos aumentando para que mejoren sus conocimientos de Linux, ¿ya? Y pues les salga mucho mejor la práctica que van a hacer, ¿ya? Esto entonces lo grabo y lo pongo en la plataforma una vez finalicemos la clase. Este es nuestro primer taller evaluativo. Le vamos a poner proyecto. Esta es parte 1. Y bueno, la parte 2 y la parte 3 ya la vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Pero esto ya es proyecto de trabajo. Bien, eso sería todo por hoy. El día jueves ustedes van a consensuar con su grupo cómo lo van a armar y se van a ir preparando para intentar ejecutar esta actividad que es la práctica de instalación Linux. Déjeme mañana, por favor, me voy a hacer un tiempo durante la mañana de hablar a la jefatura y preguntarle la posibilidad de que la pueda hacer la práctica allí. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, este jueves ustedes consensúan el armado del taller, ya de descargar, hacen su grupo y dicen, bueno, tú descarga, lo hacemos en tu computadora, o si nadie tiene computadora, ya me aguardan a que yo les dé la noticia si es que se ha hecho posible que vayan al laboratorio a hacer la práctica de la instalación y configuración, ¿ya? El único detalle que va a haber es que no tienen internet allá, entonces hay que conseguirse el internet o descargarse uno las cosas y llevarlas allá para solo trabajar allá. De todas maneras, como es un trabajo extra, como proyecto, por favor, ahí tiene mucho que ver cómo el grupo va a coordinar para lograr hacer el ejercicio, ¿ya? Y si alguien no puede trabajar en equipo, bueno, puede hacerlo también solo. De todas maneras, pásenme al correo que ya les indiqué el dato para que les cree su grupo como una persona individual, ¿ya? La siguiente clase vamos a avanzar al taller número 2, uso del emulador PuTTY. Yo ya voy a tener instalado un Linux para enseñar a utilizar este emulador. El PuTTY a mí me va a permitir tener una terminal en pantalla cuando yo ya estoy conectado a un sistema operativo Linux que está construido, ¿ya? En el caso de este taller, no solamente vamos a ver a PuTTY como emulador, sino también les voy a hablar un poquito de las páginas web online que ya tienen terminales de Linux para hacer prácticas de órdenes y comandos sin necesidad de instalar un sistema en tu computadora. Pero bueno, estas páginas voy a tratar de desglosar cuál es la mejor cita. Hay muchas, algunas son mejor que otras, entonces voy a tratar de encontrar alguna que les sea bastante útil. Y también les voy a mostrar a Termux, ¿no? Termux es un sistema, bueno, es una terminal que viene como app para celular que les va a permitir también hacer las prácticas. El objetivo entonces de nuestro siguiente taller es aprender cómo vamos a practicar Linux mientras voy construyendo el taller 1, que es el tener un Linux en mi PC funcionando. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta en el chat, por favor. Vamos a revisar. Ustedes saben que en Zoom hay lo que llamamos nosotros un chat, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. En el chat, por favor, no han escrito nada. Ustedes ahí durante la clase pueden ir escribiendo algunas preguntas, etcétera. Yo voy tratando de secuenciar las preguntas al final de la clase, ¿ya? No sé si está todo claro para ustedes. Les comento que ya estoy actualizando los videos en línea.
la clase de hoy, por favor, mañana ya va a estar en plataforma correcto. La lista de reproducción también ya está andando, entonces ahí va a ser el lugar donde se van a poner al día los que no puedan ingresar en el horario de clases. Yo espero que empiecen a entrar más, me faltan bastantes, ya están en el grupo pero no están entrando, no estoy segura por qué. Ya es importante que la siguiente clase todo el mundo se conecte porque vamos a empezar ya a hacer prácticas y ahí no hay que perder el hilo. ¿Listo, chicos? Bueno, si no hay nada más, me despido de ustedes. Bueno, entonces nos vemos a la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Pasen buenas noches. Nos vemos. Ok, ingeniera. Chao.